Cordial saludo a los televidentes de Digo Yo en Channel Plus y en las plataformas digitales por las cuales el programa es retransmitido. En el mundo, la historia está compuesta de pestes, pandemias, plagas, como la que estamos viviendo hoy con el COVID-19. Para conversar del tema, hemos invitado al pastor cristiano Cristian Danilo Soto. Él es pastor asociado de la iglesia Palabra Viva de las Asambleas de Dios. Él está en Dos Quebradas. Y nos acompaña, como siempre, el director del canal, Javi Merec. A ambos los saludo y empiezo con usted, pastor, para hacer un pequeño contexto del tema. La Iglesia Católica, que es la más conocida, de la que más se habla, tiene una organización jerárquica muy clara. Hay un presidente de la compañía, por decir algo, que es el Papa, que lo nombran los juntas de socios, que son 2 cardenales, y tiene de ahí para abajo obispos, nuncios, sacerdotes, diáconos, toda una estructura muy vertical. La iglesia evangélica, en ese sentido, ¿cómo está compuesta? La iglesia evangélica en su mayoría está compuesta por asociaciones que vienen de autoridades. En este caso, las asambleas de Dios tienen un poco más de organización, ya que nosotros venimos desde un concilio y ese concilio viene a su vez con presbíteros, que son los encargados del área de cada área, el área regional, occidental, central, y en este caso perteneceremos a la orden oriental, digo occidental, donde hay un encargado y de ahí se desprende a su vez los diferentes áreas o el pastor encargado de cada una de las congregaciones de acuerdo a la región. En este caso sería el presbítero, luego serían los encargados de la región y de ahí estarían los pastores o líderes de cada congregación. Y en este caso el pastor asociado, que soy yo, que estaría apoyando la congregación del pastor principal de Palabra Viva, en este caso mi pastor Rodolfo Batero, que es el encargado de Palabra Viva, Asambleas de Dios en la ciudad de Dos Quebradas. No hay una estructura, no hay algo similar como al Papa, no. No, no, en este Ya, caso no. muy bien. Entramos entonces en materia, Cristian y Javi. Cristian, ¿por qué la Señor. pandemia del COVID-19 desde el punto de vista suyo como pastor evangélico? Bueno, podemos ver que no es la primera ni la última pandemia que ha pasado durante todo este tiempo en la humanidad. El ébola, el dengue, las guerras, todo ese mal que podemos decir que afecta a la humanidad es consecuencia de una generación la humanidad que desde un principio del tiempo se ha alejado de Dios, ese concepto que tenemos nosotros. Y esto solamente son retaliaciones, simplemente son consecuencias y esto no tiene que ver si es un castigo divino o es un castigo del diablo. Esto es como una vez lo dijo Einstein, así como el frío es la ausencia de calor y así como la oscuridad es la ausencia de la luz, asimismo los sucesos que han pasado y que han de pasar son simplemente la ausencia de, de una sociedad que ya no quiere creer en Dios, que se ha vuelto totalmente independiente y que se ha lanzado a satisfacer sus propios deseos e intereses personales. Esa es la versión evangélica. Durante toda la historia de la humanidad, cada pandemia, cada peste, cada crisis, cada guerra, usted ha mencionado las guerras, es consecuencia de qué? Un alejamiento de Dios, ya que no es venganza. No, no es venganza, es alejamiento, es como decir que tengo frío porque el calor no me quiere abrazar, o estoy en la oscuridad porque la luz no me quiere alumbrar. Simplemente es la ausencia de Dios en todo lo que somos y tenemos viene a tener consecuencias, es consecutivo a nuestros actos y a nuestra forma de vivir. Hay muchas teorías, hay gente que dice que este virus fue fabricado y otros que tienen el concepto más real de que es producto de la naturaleza, así como el VIH, así como el ébola y diferentes enfermedades. Eh, es muy difícil colocarse en alguna de esas partes. Lo que sí es seguro es que esta situación no ha llevado más muertos de lo que ha llevado las guerras, las muertes por VIH,
las muertes por abortos, la cantidad de abortos que hay diariamente, y todo esto simplemente es un reflejo de lo mucho que necesitamos de un punto de referencia de moral, un punto de referencia de creencia, un punto de referencia que se necesita, porque esta es la era de la subjetividad. Todo se ha vuelto subjetivo, todo es conforme te parece, lo que crees te parece está bien, pero si no llevamos un punto, un norte, es muy variable y esto lo podemos ver reflejado en todo lo que está sucediendo en este momento. Javi, en conversaciones pasadas, cuando hemos tocado temas de religiosidad, de espiritualidad, usted ha sido un buen expositor respecto a los temas de Oriente y de el Islam y del musulmán. Hemos aprendido bastante con Alex en ese sentido. ¿Cuál cree usted que es la opinión desde ese punto de vista respecto a los orígenes de esta pandemia o de las demás? Pues Jaime, la verdad es que con el pastor, habría que preguntarle al pastor si, si Dios es el origen de todo y es el origen de lo bueno y de lo malo y es el origen de todas y cada una de las acciones que el hombre comete, aunque estén erradas. Sacrificar a Cristo fue un error grave del hombre, pero el mismo Cristo entendió que era un sacrificio para redimir al hombre en el concepto religioso. Ahora, la pregunta que me tengo que hacer es, en este momento, digamos, hay dos caras de la moneda, Jaime. Hay dos versiones de que tenemos que empezar como a tocar. La primera, la cara de la moneda del hombre que es responsable frente a la sociedad, frente a su sociedad, la relación con sus hermanos, que son todos los ciudadanos que vivimos en ella. Y esa relación implica un respeto por la vida y un respeto por las garantías de la vida. He encontrado, por ejemplo, que muchos pastores están invitando a los fieles a asistir a las misas en grupos, haciendo caso omiso de una amenaza evidente que es el COVID en tumultos, en congregaciones. Uh-huh. Esa es la primera fase que a mí me tiene, que sería muy interesante escuchar la opinión del pastor, uh-huh, porque me he defraudado un poco con la visión de Dios. Si Dios es todo bondad y nos estamos alejando de la bondad y por eso estamos cayendo en un círculo vicioso de construcción de riqueza alrededor del consumo y desespero por mejorar una cantidad de drogas y de medicinas, y en ese orden de ideas se escapa un virus y acaba con la humanidad. Si eso es alejarse de Dios, llamar a la congregación a que asista a la misa o a la plegaria es acercarse a Dios o alejarse todavía más aún de Él, sabiendo el peligro que eso conlleva. Uh-huh. Bueno, doctor Javi, el punto de vista que tenemos como asambleas de Dios lo hemos reflejado en diferentes oficios que hemos mostrado ante el gobierno, y es que nosotros estamos de acuerdo y cumplimos con las medidas correspondientes que se le da, que ha implicado el gobierno. Ahora, hay muchas congregaciones cristianas y no podemos decir que todas podemos estar en unidad o que estemos de acuerdo, de que están incentivando a ir en contra de las entidades gubernamentales y del autocuidado. Pero como asambleas de Dios nosotros hemos procurado cuidar la salud de aquellos que amamos, que son nuestra querida congregación, y también tratar de cuidar a nuestros líderes. Entonces, en este caso, hemos hecho digamos, lo mejor posible para poder acercarnos a las personas a través de los diferentes medios informáticos, a través de plataformas, a través de redes sociales, y no dejar de... Yo entiendo que ustedes estén ajustados a la norma, pero mi pregunta es, aquellos que no lo están, ¿usted siente que están alejados de Dios independiente de la norma que creamos nosotros los humanos? ¿Están alejados de Dios siendo congregaciones cristianas que invitan a
al culto? Yo no siento que estén alejados de Dios, sino que no han podido adaptarse, no han podido moldearse a la situación actual. El amor de Dios sigue siendo igual para todas las congregaciones y para todos aquellos que aman a Dios, pero vemos que hay personas que no se han podido adaptar, El respeto no han por la podido vida adaptarse. es el principio fundamental de todas las iglesias del mundo, y es que la vida ¿Sí? le pertenece solo a Dios. Así es. Y solo Dios puede determinar el, el castigo, digamos, de acabar con la vida o mantener la vida. De hecho, en Estados Unidos, con todos los procesos de las penas de muerte, lo que ha habido, Jaime, es un debate filosófico impresionante, porque lo que se está debatiendo en Estados Unidos con la pena de muerte en algunos estados no es tanto la pena de muerte, sino el derecho que tiene la justicia humana para aplicarla. Pero si solamente la justicia divina tiene el derecho de aplicar la pena de muerte, estos pastores que están invitando al culto, lo que están haciendo es imponiendo una pena de muerte, un riesgo de muerte evidente a los adultos mayores de 70 y ya hoy en día a cualquier persona de cualquier edad. Eso no los hace un poco extraños a la fe de Dios y extraños al concepto de Dios y al concepto de la bondad. Pero hay que ser muy preciso, pastor, porque no puede lavarse usted las manos con los pecados ajenos. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Si nosotros, hay muchos líderes cristianos que tienen su confianza completa en Dios de que no les va a pasar nada. No puedo hablar por toda la comunidad cristiana porque no represento a nivel nacional todo el liderazgo de comunidad cristiana. Puedo hablar como líder cristiano, puedo hablar como representante de mi congregación y puedo hablar como representante de mi fe, pero poder justificar o rechazar lo que están haciendo diferentes comunidades cristianas, no viene al caso o no viene de mi parte. No tengo la autoridad, por así decirlo, eclesial para representar de manera general las decisiones de las demás personas. Ahora, si Usted, hay por gente que... ejemplo, pastor, con todo respeto, Claro. alzaría la voz de protesta ante esta situación que están cometiendo muchos de aquellos que se llaman pastores, esta situación que están, esta condición que están proponiendo estos señores que llaman pastores, y más bien prefiere pecar por omisión. Buena pregunta, perdón, doctor Javi. Repito la pregunta. Sí. Usted, en vez de protestar por esta situación, sabiendo que se está haciendo un mal al ser humano, que se está congregando en la comunidad y con esa congregación lleva velada una sentencia de muerte para muchos ciudadanos de los que se congregan, al decir que no opino sobre ello, no está pecando por omisión, que es más grave que pecar por acción. No en ese sentido, porque nosotros por lo menos hemos representado de manera correcta lo que se debe hacer. Ejemplo, nosotros hemos tratado de aún ayudar a las Pastor, es que comunidades no que estoy lo han hablando, necesitado. pastor, es que no estoy hablando de ustedes. Son hombres de Dios y de la ley humana, son hombres que entiendo que están enfrentando este viacrucis del ser humano que se llama el COVID de una manera muy seria. Pero yo le estoy preguntando por aquellos que no lo hacen. Yo le estoy preguntando por aquellos que sí invitan al culto. Yo le estoy preguntando por aquellos que están obligando a la gente a ir al culto para dar el diezmo. Yo le estoy preguntando por aquellas personas, porque usted no puede ser ciego ante esa condición, por aquellas personas que están poniendo en la silla para electrocutar la gente con el COVID al invitarlos a la iglesia o al invitarlos al culto. Ustedes, en su opinión de hombre de Dios, ¿no siente que ellos están en contravía de lo que Dios expresa y de lo que la bondad requiere? Sí, señor. Realmente es necesario tener prudencia. Es necesario manejar, adaptarnos a la situación actual. Es necesario poder ayudar a las personas moralmente, físicamente, espiritualmente, desde los medios que se nos permite hasta el momento. Entonces, Pastor, y si en le mi hago una punto de vista, pregunta,
le hago otra pregunta, hilando como en el mismo sentido, porque Sí, es la fe que mueve montañas y es la fe sí. que mueve la voluntad del ser humano y es la fe que mueve la capacidad del ser humano de hacer cualquier sacrificio por una causa extraordinaria. Es la Ujú, fe. ujú. Estos pastores que manipulan la fe de esa manera, sabiendo que es un delito lo que están cometiendo, no solo contra las leyes humanas, sino contra las divinas, porque están poniendo en riesgo la salud de la gente. ¿Usted cree que tiene el derecho a pregonar la fe? Digo la verdad personalmente, no. Yo digo que es necesario mostrar la fe, que es necesario ser prudente y que es necesario, o sea, no se puede dejar de mostrar la fe porque simplemente no se pueden congregar. Yo creo que hay diferentes medios por los cuales podemos seguir siendo punto de apoyo para la sociedad y de crecimiento y darle lo que necesitan, sin en este momento congregarse en un lugar físicamente. Respecto a ese punto, pues cobra validez mi primera pregunta. ¿Cuál es ¿Sí? la integración vertical de la iglesia evangélica? Porque en el caso de los católicos mandaron a cerrar los templos, las iglesias, las capillas, y todas están cerradas. No hay uno que se abrió o el otro que se abrió. O sea, hay como una estrategia de mando, por decirlo así, Ujú, porque no están atomizados, sino que son un solo, una sola orden. ujú, Uno de los estados que tiene, de los países que tiene más población de orientación evangélica o cristiana, obviamente es Estados Unidos. ujú, Apoyaron al presidente Donald Trump y lo siguen ujú, apoyando y van a ser ujú. grandes representantes en las próximas elecciones. Estados Unidos ha tenido la mayor cantidad de muertos del mundo y hasta hace muy poquito su presidente decía que eso, como han dicho varios, era solo Adiciona, una por gripita. favor, Jaime, adicionale también, Jaime, si eres tan amable, el tema de Brasil. Otro Claro, ciego. para allá voy. Brasil con Bolsonaro, que se parecen mucho al otro, Ujú, a Trump, que hacen manifestaciones públicas llenas de gente donde dicen que no va a pasar nada. Y la gente se está muriendo y los hospitales están repletos y los cementerios ya no dan abasto. La estrategia de Estados Unidos, con todo el componente de religiosidad que tiene, pues echarle la culpa a China, porque China o lo creó o no hizo nada para detenerlo. Y China evangélico tiene muy poquito. Ahí en donde queda Dios, pastor. buena pregunta realmente. Cuando lo plantea de esa manera, da a pensar eh, de que la comunidad china o que el país de China realmente no tienen la culpa y que los evangélicos hemos hecho todo lo posible para ir en contra de esto. Pero recuerden que a pesar de que tenemos una creencia en común, el ser humano no deja de ser diferente, no deja de tener formas de pensar diferente. Y sus dirigentes también tienen forma de pensar diferente, que no necesariamente reflejan lo que significa buscar de Dios, ser cristiano o seguir los pasos de Cristo. Entonces, Eh, Dios pastor, siempre ha estado ahí. eh, pastor, en el nombre de Dios Ujú. se han dado muchas guerras ¿Es verdad? y en el nombre de Dios se ha incinerado gente, se ha quemado la gente viva. Ujú, En el nombre de Dios y la cruz representada en una espada, ujú, eh, muchos palestinos y muchos árabes que tenían distintos tipos de religiones, la judía, la hebrea, pues, los chiitas, los sunitas, los alawitas, todos estos grupos religiosos, cada quien tiene su propia manifestación de Dios, fueron masacrados. Ahora, eh, yo yo entiendo la bondad en sus palabras, pastor, en las suyas. Lo que no entiendo es que no haya eh, el mismo concepto de bondad en toda la iglesia que usted representa, que es la ujú, evangélica. Porque bien lo ujú, decía, pareciera que son islas algunas personas que predican la bondad. Y la tendencia de la iglesia evangélica es instruir a sus fieles a que continúen en este proceder ilegal, inadecuado y sometido a las leyes de una naturaleza que hoy tienen entredicho al ser humano, la naturaleza del COVID. ujú. Eh, yo
yo quisiera, Jaime, traer a colación un tema que me parece muy importante. No te olvides que la religión como la conocemos nosotros hoy, sobre todo la católica, bueno, la cristiana, nace de un Viejo Testamento que tiene muy poco de bondad. Un Viejo Testamento que tiene mucho más de imposiciones, de un plan de acción para la conquista del mundo y de un llamado a sus fieles, porque ya viene el heredero de Dios, que es un hombre, es un militar, es un hombre de guerra, es un general que los va a llevar por el camino de la victoria. Ese es el Viejo Testamento. El Nuevo Testamento se configura como un llamado a la cooperación entre los seres humanos, a la disertación de los temas críticos de la sociedad, a la comunión entre todos nosotros, al respeto por la vida ajena, al respeto por el derecho ajeno. Y ahí nace la figura de Cristo. Y entre esos dos extremos, Pastor y Jaime, se han movido todas las iglesias del mundo, entre el extremo desgarrador y complejo del guerrero, venido como hijo de Dios, y el otro extremo del hombre de paz y de confianza y de tranquilidad y de cooperación, es Cristo y su llamado al ser humano. Y pareciera, Jaime, que dependiendo del momento y dependiendo de las personas, esas dos facetas se van como mezclando. Hoy tenemos unos pastores de la iglesia evangélica en la mayor parte del mundo, en Estados Unidos y en Brasil y en todos lados, predicando aunque se mueran los fieles. Venga y diezme antes de morir. Venga y diezme, por favor, porque tenemos que continuar con el legado de la iglesia. Pero no solamente la evangélica, pastor, también muchos otros cristianos y en algunos casos seguramente la católica, sobre todo en África. Es el dilema de los tiempos, Jaime. Hoy se expresa con contundencia la iglesia que quiere imponer su ley, que es la iglesia del Viejo Testamento, también es la iglesia de los musulmanes, Jaime, que 500 años después de la llegada de Cristo, y que quiere imponer su ley a costa de medir y consecuencias. Y la otra iglesia, que es la que representa a este pastor, y me alegra de conocerlo, que es la iglesia de la tranquilidad, de sopesar bien las acciones y de buscar siempre la bondad en las acciones del ser humano y el bien por toda la sociedad. Estamos en ese círculo, Jaime, vicioso de toda la vida, toda la historia de la humanidad ha sido esa, la violencia a partir del nombre de Dios o la plegaria y la comunión entre todos los seres humanos en nombre del mismo Dios. Sí, el Antiguo Testamento está plagado de escenas de guerra y de dantescos escenarios de cadáveres que muchas veces los exegetas de la Biblia han dicho que eso son figurativos y son más o menos metáforas de una realidad que no ocurrió, pero es innegable que el Antiguo Testamento frente al Nuevo sí tiene una dosis de violencia muy grande. Daniel, Cristian, en el Antiguo Testamento Dios arreglaba las cosas de una manera y en el Nuevo decidió arreglarlas por las buenas. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Bueno, recuerden que la Biblia no es un conjunto, no es un antes y un después, o no es dos libros diferentes, sino que son una serie de 66 libros, los cuales han sido acoplados y reunidos durante la historia, y que se acoplan perfectamente de Génesis a Apocalipsis, en el cual hay un solo autor, hay un solo actor o protagonista en esta historia, que es Jesucristo. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis versículo 27 o 21, habla acerca de Jesucristo como el único mediador y salvador entre la humanidad, y que la humanidad ha ido buscando en sus propias fuerzas y a través de, como decían ustedes, a través de actos violentos, la libertad
que solamente Jesucristo pudo dar. Por eso ustedes pueden ver un antes y un después. Por eso pueden ver que cuando Jesús vino a la tierra revolucionó absolutamente todo lo que llevaba al concepto de la humanidad, de cómo conquistar, de cómo tener poder, de cómo amar con respecto a eso. Ahora, quiero hacer como un paréntesis que quería hacer ahorita con respecto a que en nombre de la cruz se han hecho guerras, pero si ustedes se dan cuenta, y a veces los medios de información son muy... no tratan de demostrarlo mucho, pero si ustedes vieran la cantidad de cristianos que están muriendo en el norte de África, en Oriente, en Corea del Norte, solo por su fe, solo por querer decirle que Cristo los ama y llevar, por ejemplo, los cristianos de Corea del Sur a través de globos estáticos lleva arroz y Biblias a Corea del Norte. ¿Y cuántos cristianos mueren constantemente, quemados, fusilados? Y hay videos con respecto a eso en nombre de diferentes doctrinas o religiones. Pero no Entonces, deja de ser que paradójico que porque haya unos muertos podemos justificar los otros. Yo de ninguna no manera podemos. lo entiendo así. No, para nada, Pero para nada. me parece espantoso es que en medio de esa vida y de esas muertes ubiquen a un creador que llaman Dios o que llaman Jesucristo. Esa es la parte donde uno entiende que o estamos locos No, o no, estamos pero viendo. Jaime, Jesucristo no es creador, Jesucristo es profeta. Pues depende de cómo lo Creador es mire, Dios. doctor, por la Santísima Trinidad, porque acuérdense que es Dios también. El creador es Dios, es exclusivamente Dios. Jesucristo vino al mundo, que ya fue creado por Dios, a presentar su palabra y a demostrar su poder y su capacidad de conciliar a la gente. Pero también vino Mahoma y lo hizo Buda y lo han hecho muchos profetas en distintas iglesias e inclusive hay unas iglesias, Jaime, como tú te diste cuenta en algún momento de tu vida, de un pastor que estaba en Texas y sentenció a muerte incendiando toda su iglesia cuando lo iban a llevar preso. Toda su iglesia, él y 270 muertos, él y 270 personas en la hoguera murieron. Entonces, claro, y se hacía llamar el profeta, el Hijo de Dios. Entonces, claro, en nombre de la fe y en nombre de la cruz, como decía el pastor, pues se han hecho masacres enormes y todavía se hacen, y el pastor tiene razón. El conflicto entre las religiones, hoy, digamos, en Colombia no lo vivimos. Nosotros somos más bien como ovejas descarriadas que vamos llegando al rebaño sin ningún dolor y sin ninguna angustia. Pero Jaime, en el Medio Oriente, en África, en el sur africano, en el norte africano, en la zona del oeste africano, Marruecos, Côte d'Ivoire, todas esas zonas, el sureste asiático, el conflicto es de verdad de sangre. El enfrentamiento entre cristianos y musulmanes es de sangre. No solamente ahí, entre la India y Pakistán, hay un enfrentamiento a sangre, a muerte, entre musulmanes y budistas. Entonces tú lo que ves por todos lados, no confines el concepto de la religión a Cristo, porque la religión es una sola, es el concepto de que existe un Dios creador de la tierra y de los cielos. Ese concepto de la religión lleva a todos los seres humanos a dar la batalla por el imperio de su fe, de su religión, inclusive sobre los cadáveres de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque quieren imponer su fe, su religión, la de su profeta. Eso ya no ocurre con Cristo, porque Cristo es un hombre decente, es un hombre bacano, es un hombre bondadoso, es un hombre buena gente, es un buen hombre. Pero muchos de sus voceros en esta sociedad nuestra, que son algunos de los religiosos que usted menciona, pastor, todavía tienen la semilla de la maldad en su mente, todavía tienen la semilla de maldad en su corazón, porque invocan a nombre de Cristo muchos momentos de recogimiento en sus iglesias, sabiendo que es una sentencia de muerte. Esa es la vida de la religión, Jaime, aquí y en Cafarnaúm.
Esa es la parte paradójica a la que yo me refería, es que todas las religiones, casi todas, puedo decirlo sin ser tan conocedor como es Danilo, que ha estudiado, pues obviamente el tema, él es pastor, que a nombre del amor generan cosas tan terribles como las que usted ha pintado. Guerras, que la gente que se mata unos a otros por motivos de la espiritualidad. No debe ser así. Jesucristo mandó a pregonar el evangelio, no a hacerse matar por el evangelio. ¿Qué dice, pastor? Totalmente de acuerdo. Ustedes recuerdan, y yo sé que sí, el momento en el que Pedro intenta defender de manera física a Jesús ante los soldados romanos sacando su espada, le dice, Pedro, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere, a espada muere. Jesús aún no está pidiendo que lo defendamos con espada, no está definiendo que defendamos sus iglesias o sus edificios, atentando contra la vida de las personas. Jesús llamó al amor. ¿Saben? En las últimas pandemias que hubo en la época romana, los cristianos se identificaron y varios filósofos externos a esta creencia tomaron en cuenta, y hay registros históricos en los que decían, los cristianos están dando su vida para que la gente muera, para que la gente viva. Está dando su vida a pesar de que había una pandemia muy fuerte en ese tiempo, en que la mayoría de romanos estaban dejando morir en las puertas a sus ciudadanos romanos. Los cristianos se acercaron y aún tratando de defender su propia vida, los guardaron, los cuidaron. Otro ejemplo claro, y ustedes saben de cultura, la cultura romana, en el momento en que un hijo no era aceptado por su padre, era abandonado, era tirado en el basurero, en el que los cristianos lo recogieron y crecieron. Nosotros, que queremos buscar de Dios, queremos representar el amor de Dios incondicional ante las situaciones adversas. No podemos decir que aquel que no representa a Cristo y proclama su nombre puede ser representante de Dios. Está claro, la palabra lo dice en Juan 15, por sus frutos los conoceréis. Los resultados, cualquiera puede nombrar el nombre de Dios, cualquiera puede abrir un garaje y decir yo soy hijo de Dios, pero solamente los frutos que muestran el amor de Dios es aquel que nos anticipa y nos muestra realmente que sí somos hijos de Dios. Muy bien. Me parece bien. Me parece muy bien ese contexto, pastor, porque lo que es cierto es que hay que escoger bien los pastores. Y usted tiene Totalmente de acuerdo. Y usted tiene que escoger muy bien sus acompañantes en este proceso de enseñar la palabra de Dios o de Cristo. Porque lo que en el camino uno encuentra es oportunistas en cada esquina buscando construir imperios a partir de la palabra de Cristo. Sí, la fe se presta y la necesidad humana se presta para esa explotación.